Entonces, 2 segunditos. Perdón. Entonces, ¿qué les conté primero? Hablamos de la fase 0, o también llamada despolarización, que dijimos que ocurre por apertura de canales de sodio. Para repasar primero estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple, canales dependientes de voltaje. ¿Tá? ¿Por qué? Porque para que comience el potencial, tuvimos que llegar a ese voltaje que es el umbral, menos 60, menos 70 milivoltios. Así que, ni bien se abren estos canales, empieza a entrar carga positiva a la célula. Por eso el voltaje en el interior de la membrana se empieza a volver positivo o asciende, como ustedes le quieran llamar. Cuando llegamos a más 30 milivoltios, se cierran estos canales de sodio y se abren los de potasio. Por eso pasamos a la fase 1, o también llamada repolarización temprana o intento de repolarización. ¿Qué pasó acá? Se abrieron canales de potasio. Para recordar, estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple, también son dependientes de voltaje. Recuerden entonces que si abro canales de potasio, empieza a salir potasio de la célula. Dicho de otra manera, la célula de músculo cardíaco empieza a perder cargas positivas. Por lo tanto, su interior se vuelve negativo o desciende. Pero solo un poquito, fíjense. Hay una leve caída del voltaje e inmediatamente esta fase 1 se interrumpe por la fase 2 o meseta. Entonces, en ningún momento yo les dije que se cerraran los canales de potasio. No, porque el canal de potasio se cierra cuando llegamos al reposo y no estamos en el reposo todavía. Así que lo que voy a decir es que el potasio continúa saliendo. ¿Qué pasa de diferente ahora? Que se abrieron canales de calcio L. Recuerden que canales de calcio L significa lentos. ¿Por qué? Porque los canales de sodio que estudiamos hace un rato son rápidos. Los canales de calcio son lentos. El calcio difunde más lento que el sodio, por eso se llama así. ¿Ah? Cuando hablo de canales de calcio, estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple. Y acá está lo raro que yo les quería contar de estos canales, que también lo vimos en músculo liso, así que no es nada raro lo que les voy a explicar. Recuerden que estos canales de calcio L, que estamos viendo ahora en el potencial de acción de respuesta rápida, son voltaje dependientes para abrirse y tiempo dependientes para cerrarse. ¿Qué significa esto? Que se abren por un voltaje que es el de menos 35 milivoltios y se cierran luego de 250 milisegundos. Miremos lo que estoy diciendo en nuestro dibujo. Les dije recién que este canal de calcio se abre en menos 35 milivoltios. Fíjense, acá tengo menos 65, acá tengo 0, así que más o menos por acá, a esta altura, más o menos tenemos menos 35. Piensen, menos 35, si es a esta altura yo estaría acá, ¿no es cierto? La pregunta es, si yo estoy diciendo que el canal se abrió en este punto, ¿por qué no entró calcio acá, en la fase 0? El tema es que la compuerta de calcio es tan lenta para abrirse que recién cuando se abre toda la compuerta y empieza a entrar calcio, ya terminó hace rato en la fase 0 y ya está ocurriendo en la 1. Por eso interrumpe la fase 1. Entonces, está bien lo que dice el libro. El canal se abre durante la fase 0. En realidad, el estímulo para abrirse es en fase 0, porque es menos 35 milivoltios. Pero hasta que se abra la compuerta, ya terminó la fase 0 y ya comenzó la 1. Por eso, cuando recién empieza a entrar calcio, aparece la fase 2. Si el canal hubiera sido rápido para abrirse, el calcio hubiera entrado acá, en fase 0. Pero bueno, la compuerta se abre muy lento y recién entra calcio en fase 2. Eso significa que el canal es
dependiente de voltaje para abrirse. Se abre a menos 35, pero recién empieza a entrar calcio en fase 2. Otra cosa que dice es que este canal es tiempo dependiente para cerrarse. ¿Qué significa eso? Significa que por voltaje no se puede cerrar. ¿Por qué? Miren ustedes acá el dibujo. El voltaje no cambia. Si el voltaje no cambia, nunca voy a llegar a un voltaje que lo quiera cerrar. Entonces, simplemente, luego de 250 milisegundos, se cierra el canal de calcio y finaliza la fase 2 o meseta. Se abre a menos 35, el estímulo para abrirse lo recibe a menos 35, pero recién empieza a entrar calcio en fase 2 y se cierra luego de 250 milisegundos. O sea que depende del tiempo para cerrarse. Y ahí sí, finaliza la fase 2 o meseta. Cuando estudiamos potencial de acción de respuesta lenta, también hay canales de calcio, L, pero son distintos a estos que estoy explicando acá. Ya les comento la diferencia. Tienen que... Perfecto, entonces. Fíjense, dije que luego de 250 milisegundos se cierran los canales de calcio, pero no hablé de potasio. ¿Por qué? Porque el canal de potasio se cierra acá. Miren dónde estamos allá arriba todavía. Así que se cerraron los canales de calcio L, pero el potasio continúa saliendo. Por lo tanto, si el potasio continúa saliendo, va a seguir ocurriendo esto que ocurrió en fase 1, es decir, repolarización. Así que, por lo tanto, fíjense, el potasio continúa saliendo del célula, porque ahora ya no hay más entrada de calcio, así que el potasio continúa saliendo de la célula, es decir, mi célula de músculo cardíaco sigue perdiendo cargas positivas, por eso el interior de la membrana se vuelve negativo o desciende. Recuerden entonces que esta es la fase 3 o repolarización tardía o verdadera repolarización. Fíjense que el voltaje desciende hasta llegar a menos 90 milivoltios. Cuando llegamos a menos 90 milivoltios, el canal de potasio recibe el estímulo para cerrarse. Pero ¿cuál era el problema? ¿Se acuerdan? Que la compuerta del canal de potasio es un poco lenta para cerrarse. Por lo tanto, ven que me pasé de voltaje. No es que llegué a menos 90 y ya está. Me pasé de voltaje negativo. Acuérdense que a esto se le llama hiperpolarización o potencial diastólico máximo. Es decir, todos los potenciales de acción que estuvimos estudiando desde primera era hasta acá tienen hiperpolarización o potencial diastólico máximo. Es decir, el máximo voltaje negativo que puede tener el potencial de membrana en reposo. ¿Está? Perdón, el interior de la membrana en reposo. Lo máximo, ¿se acuerdan que para mí eran menos 94 milivoltios? Porque ese es el potencial de Nernst o de equilibrio del potasio. Para el profe, recuerden que puede ser hasta menos 100 milivoltios y lo dicen así, que no hay ningún problema. ¿Está? Y ahí entonces termina la fase 3 o repolarización tardía o verdadera repolarización. Y por último, volvemos a el reposo nuevamente. Es decir, tenemos esta fase 4 o reposo. Recuerden, como en todo reposo que veníamos estudiando hasta ahora, fíjense que en todas las otras fases 0, 1, 2 y 3 hubo transporte pasivo. Así que todos los iones los tenemos que devolver al compartimiento donde estaban inicialmente para mantener la homeostasis, para mantener ese gradiente de esos iones. Por lo tanto, en la fase 4 o reposo, si bien el voltaje se mantiene igual en menos 90 milivoltios, acuérdense que acá se van a activar transportes activos primarios. Bomba de sodio-potasio
Se trabó, no importa. Espérenme 2 segunditos, miramos ahí de última nuestro... Ahí parece que anda. Hoy fue un día raro, todo anda mal. A ver, vamos de vuelta. Ahora sí, aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el reposo? Recuerden que se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual todo el sodio que ingresó durante la despolarización lo devuelve al extracelular. Todo el potasio que salió durante las fases 1, 2 y 3 lo vuelve a ingresar al intracelular. Todo el calcio que entró durante la fase 2, UMZ, lo devuelve hacia el extracelular. ¿Para qué? Para restablecer, para mantener el gradiente de estos iones y de esa manera mantener la homeostasis. Y con eso terminamos de explicar nuestro potencial de acción de respuesta rápido. Que recuerden, este lo tiene el músculo estriado cardíaco y las fibras de Purkinje. Entonces, repasemos, lo tienen ahí en el pizarrón, repasemos lo que dije acerca de este potencial y ahí vamos a ir comparando con el otro potencial de acción, que es el de músculo, el del nódulo sinusal. ¿Tienen que apago mi luz? A ver. Entonces, fíjense, no tienen al dibujito del pizarrón, yo simplemente les quería contar para que vayamos repasando. ¿Ven? Acá está el dibujo con todo lo que hemos estudiado. Habíamos llegado recién hasta la fase 2 o meseta. Fíjense, en la fase 3, que es la repolarización tardía o verdadera repolarización, el potasio continuaba saliendo de la célula, por lo tanto, el voltaje desciende o se vuelve negativo hasta que llegábamos a los menos 90 milivoltios. Ahí, el canal de potasio recibe el estímulo como para cerrarse. Pero ¿qué pasa? Que la compuerta del canal de potasio es muy lenta para cerrarse. Así que hasta que se termine de cerrar la compuerta del canal de potasio, se pierde un poquito más de potasio y el voltaje se pasa de negativo. Se pasa por debajo de menos 90, hasta menos 100 se puede hiperpolarizar una célula según el profe. Recuerden que esto se llama hiperpolarización o potencial diastólico máximo, que es el máximo voltaje negativo que puede tener una célula en reposo, el interior de la membrana en reposo. Y por último, lo que les nombré, que era la fase 4 o reposo, que, fíjense, sirve para restablecer el gradiente de iones y mantener la homeostasis celular. El voltaje se mantiene igual en menos 90 milivoltios, pero ocurren eventos importantes que es el transporte activo primario. Bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual ya saben, saca 3 sodio y mete 2 potasios. Bomba de calcio ATPasa, que saca de la célula todo el calcio que había entrado. Y también vamos a ver que acá hay un transporte activo secundario, que en realidad ustedes ya lo vieron a esto en primer era. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los digitálicos en primer era? Bueno, acá también lo vamos a volver a estudiar. Los digitálicos invertían este intercambiador. Yo ya les expliqué esto en primer era, por más de que sea cardio. Acá lo vamos a volver a estudiar. Entonces, recuerden que el transporte activo secundario se llama contratransportador o intercambiador 3-sodio-calcio, que mete 3 sodio a la célula y saca un calcio al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver en nuestro dibujo de acoplamiento éxito-contra. Con esto entonces terminamos el potencial de acción de respuesta rápida. A ver, hay algunas preguntitas y ahí continuamos. Ya veo. Entonces dice, Thais pregunta, ¿solo en el músculo cardíaco se activa el transporte secundario? En el músculo liso y en el músculo estriado esquelético solo se activa primario. Exactamente. En el músculo cardíaco es que tenemos este intercambiador o contratransportador 3-sodio-calcio. Exactamente. Después dice, en la fase... Bueno, otra pregunta es, ¿solo en el músculo cardíaco se activa... la misma pregunta, perfecto, entonces lo contestamos recién. De nada, de nada.
Misma pregunta, perfecto. Entonces, solo en este músculo cardíaco vamos a tener el intercambiador 3-sodio-calcio o contratransportador 3-sodio-calcio. Por eso, cuando en primera era estudiamos transporte de solutos, ya les hablé de los digitálicos. Yo les dije, bueno, ya sé que no estamos en cardio, pero igual les explico, bueno, ahora en cardio lo vamos a volver a repetir con más razón, porque los digitálicos, ya vamos a estudiar, que me aumentan la contractilidad cardíaca. Justamente por eso se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero en un rato ya van a ver que lo vamos a estudiar. Perfecto, entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a estudiar ahora el potencial de acción de respuesta lenta. Es una espiga, así que obviamente no tiene 5 fases, tiene 3. Pero vamos a ver qué similitudes o qué diferencias podemos ir encontrando con el de respuesta rápida, cosa de que ustedes no se confundan, digamos. Así que... ¡Ay, mi celular tiene 4% de batería! ¡Ay, porque se va a morir enseguida! Espérenme 2 segundos a ver si carga. 2 segunditos y ya... WhatsApp, Messenger, ahí capaz que ande. Pasa que controlo mucho mi celular porque el micrófono de mi cámara no, de mi computadora no anda, entonces ustedes me escuchan por el celular. Mi celu es el micrófono. Entonces, vamos a ver si... Y la luz también, todo junto. Multiuso mi celular. Entonces, prendo mi camarita de vuelta. Ahí está. Vamos a estudiar ahora el potencial de acción de respuesta lenta. Y de paso van a ver por qué digo que es lenta. Entonces, vamos de vuelta. Vamos a dibujar el gráfico de los cambios de voltaje que ocurren en el interior de esta célula. Recuerden que las células que tienen este tipo de potencial de acción, que es de respuesta lenta, son el nódulo sinusal, o sea, todo el sistema de conducción, menos las fibras de Purkinje. Así que, como siempre acá, duración en milisegundos, y en la parte vertical, voltaje en milivoltios. Primera cuestión, ¿se acuerdan acá? Potencial de membrana en reposo, menos 90. Umbral, menos 60 a menos 70. Primera diferencia. Vamos a tener acá potencial de membrana en reposo de menos 60 milivoltios. Potencial umbral de menos 40 milivoltios. O sea que, de por sí, en esta célula, la del nódulo sinusal, el voltaje ya no es tan negativo inicialmente. ¿Ah? Esperen que hago las líneas acá y ya lo empezamos a charlar. Otra cosa, fíjense acá, en el potencial de acción de respuesta rápida, superábamos los 0 milivoltios durante la despolarización, llegamos a más 30. En cambio, acá en el potencial de acción de respuesta lenta, solo voy a llegar hasta 0. O sea que, para que tengan una idea, si yo acá tuviera que dibujar el de respuesta lenta, menos 60 por acá, comenzaría el potencial y sería hasta 0. ¿Ven? Acá. Esto es el potencial de acción de respuesta rápida. De menos 60 a 0 sería el de respuesta lenta. Miren la diferencia. Es mucho más chiquito. No tiene tanta amplitud como el de respuesta rápida. Dura menos encima. ¿Ah? Pero bueno. Entonces, vamos a comenzar con la despolarización. Voy a hacer con el mismo color. ¿Ven acá? Fase 0 o despolarización. Bueno, la despolarización de este potencial de acción comienza, obviamente, en el umbral, ¿tá? Menos 40 milivoltios. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se van a abrir canales de calcio, no de sodio como acá. ¿Tá? Entonces, la despolarización, o fase 0, del potencial de acción de respuesta rápida es por sodio. En cambio, acá es por calcio. Así que se abren canales de calcio y entra calcio a la célula. Entra calcio a la célula. Así que, ¿qué es lo que dicen el Bechy Taylor?
que es un libro que usa las mismas explicaciones para comparar ambos potenciales. El Bess y Taylor dice que la fase 0 de este potencial es por calcio, no por sodio. ¿A qué se refiere con fase 0? A que es despolarización al igual que este, pero este es por sodio y este es por calcio. Así que esta es la despolarización. Cuando llegamos a 0 milivoltios, se cierran estos canales de calcio L, canales de calcio lentos. ¿Qué otra cosa puedo notar? Pero eso lo vamos a estudiar en propiedades cardíacas. Fíjense, ¿cómo es la despolarización de este potencial? Es por sodio, y fíjense lo rápida que es. Cuanto más vertical una fase, significa que es rapidísimo. ¿Por qué? Fíjense, no pasó nada de tiempo y ya se despolarizó toda la membrana. En cambio, fíjense, esta despolarización es muy lenta, porque es por sodio. ¿Cómo me doy cuenta que es lenta? Porque no es vertical, es progresiva, es acostadita. ¿Qué significa eso? Miren, empezó acá y terminó acá. Fíjense todo lo que duró. Miren esta. Empezó acá y terminó acá, en este tiempo. ¿Tá? Así que esta despolarización es rápida. Por eso este potencial se llama de respuesta rápida, porque es por sodio y el sodio difunde rápido. Este potencial de acción es de respuesta lenta, porque la despolarización es por calcio y el calcio difunde muy lento. No es tan difícil si uno sabe dónde mirar, digamos, que es como lo más importante. A ver. Thais dice, en el potencial de acción de respuesta lenta, la despolarización no sale del potencial de membrana en reposo. Thais, recordad que ningún potencial sale del potencial de membrana en reposo. Este potencial sale de acá también. ¿Por qué? Porque esto no es potencial de acción, es prepotencial o potencial subumbral. O sea que tanto esta como esta salen del umbral. Esto es prepotencial. Vamos a ver acá qué hay, qué prepotencial hay. Pero todos los potenciales de acción comienzan en el umbral. ¿Tá? Acá abajo, bueno, no dibujé nada porque ya les voy a contar. ¿tá? Pero este potencial de acción también nace del umbral. Lo que pasa es que antes también había apertura de canales de sodio. ¿tá? ¿Qué hace entrar calcio? No sé, no les conté todavía, ya les voy a explicar. Porque lo que hace entrar calcio es una fase que ocurrió en el anterior potencial, no en esta. Así que tranquilo que ya les explico, no se apuren. ¿tá? Entonces, ¿qué hizo entrar calcio? No sabemos. Algo que pasó en el anterior potencial de acción, pero como estoy explicando este, todavía no sabemos. La respuesta está al final de la historia. ¿tá? Entonces, cuando llegamos a 0 milivoltios, se cierran canales de calcio. Finaliza la despolarización de este potencial de acción. En los 0 milivoltios se abre canal de potasio. Como ya sabemos, el canal de potasio al abrirse sale potasio de la célula y ocurre la repolarización. Ay, que salió feo. Entonces, en la repolarización sale potasio de la célula, como ya sabemos, como en todos los potenciales. Es decir, la célula pierde cargas positivas y por eso el interior de la membrana se vuelve negativo, hasta llegar al potencial de membrana en reposo, que es menos 60 milivoltios. ¿Cuál es el tema? El canal de potasio, el estímulo para cerrarse, lo recibe en los menos 60 milivoltios. Pero ¿qué pasa? La compuerta del canal de potasio es lenta para cerrarse. Así que por eso, otra vez tenemos acá la hiperpolarización o potencial diastólico máximo. ¿tá? A ver, 2 segundos, saco mi corrector. Hasta ahí, digamos que no es muy diferente a cualquier otro potencial que nosotros hemos estudiado. Ahora, más que nunca, necesito que no se olviden dibujar la hiperpolarización en este potencial. ¿Por qué les digo esto? Justamente por algo que preguntó Thais también. ¿Qué hizo que se abra este canal de calcio? Bueno, lo que les voy a contar ahora hace que se abra este canal. Entonces, ya vimos despolarización
repolarización, en teoría ahora tendríamos que estudiar un reposo. Bueno, ¿cuál es el tema? Este potencial de acción no tiene reposo. Tiene una fase que se llama DDE. ¿Qué significa DDE? Significa despolarización diastólica espontánea. Ya vamos a estudiar esto enseguida. El tema es el siguiente. ¿Ven esta hiperpolarización acá? Esta hiperpolarización justamente es la que me abre canales de sodio en esta célula. Los canales de sodio que voy a abrir ahora son unos canales de sodio muy especiales llamados canales de sodio HCN. HCN. ¿Qué significa HCN? Una frase muy larga que dice canales con compuertas de ligandos cíclicos activados por hiperpolarización. Eso significa HCN. No se asusten que lo tienen escrito ahí, ya les comento. Escúchenme la explicación primero, después se ponen a anotar todo lo que quieran. Esta hiperpolarización producida por el potasio durante la repolarización es el estímulo para que se abran estos canales de sodio que les voy a contar ahora. Estos canales de sodio que se abren son muy raros. ¿Por qué? Piensen todo lo que les conté durante la primera y la segunda era. Habitualmente, ¿por qué se abre un canal de sodio acá en el umbral? Por una despolarización. Habitualmente, ¿cómo difunde un canal de sodio a través de la membrana? Rápido. Se abre cuando se despolariza la membrana, se abre acá el canal de sodio y el sodio ingresa rápido. Bueno, este canal de sodio que les voy a contar es rarísimo. ¿Por qué? Primero, no se abre por despolarización localizada, se abre por hiperpolarización. Segundo, no difunde rápido, difunde lento este canal de sodio. Entonces, la hiperpolarización ocasionada por el potencial, por la repolarización acá, me abre estos canales de sodio. Lentamente entra sodio a la célula y me permite alcanzar el umbral para que comience el próximo potencial de acción. Así que lo que preguntó Thais es, ¿por qué se abrió este canal de calcio? Por la DDE, la despolarización diastólica espontánea del potencial anterior. Así que esto no es reposo. Se llama DDE. Entonces, esta DDE me inicia la apertura de canales de calcio del potencial que sigue. La DDE del siguiente me inicia el siguiente y así. Como ustedes pueden ver acá, y ya le vamos a agregar todos los nombres que ustedes quieran, ¿necesité yo un estímulo externo para que se abra este canal de calcio? No. El propio potencial, esta propia DDE, me inicia el potencial que sigue. La DDE del siguiente potencial inicia el que sigue. Y esa al que sigue. Entonces, este canal de calcio no necesitó estímulo externo que venga de afuera de esta célula para iniciar el potencial. Fue la propia célula la que produjo su propio potencial de acción. Fíjense acá. El estímulo sí o sí tuvo que venir de la fibra del Purkinje a la célula muscular para que haya potencial. En cambio, esta célula se estimuló a sí misma porque sola alcanzó el umbral sin necesidad de estímulo externo. Esto es lo que nos permite explicar el automatismo, justamente, que es que una célula pueda producir un potencial de acción sin necesidad de estímulo externo. Entonces, para preguntar lo que preguntó Thais, ¿por qué se abrió este canal de calcio? Se abrió por la DDE del potencial de acción anterior a este. La DDE es la tercera fase del potencial anterior, ¿tá? Del potencial que ocurrió antes que este, ¿tá? Esta DDE hace que se despolarice la célula nuevamente y así sucesivamente. La célula alcanza el umbral sin necesidad de estímulo externo. Eso es lo que provoca una DDE, ¿tá? Ahora, vamos a repasar todo lo que les dije, porque si entienden, van a entender automatismo, ¿está? ¿Sí? Decime. Ay, entonces la apertura de calcio, la apertura de los canales de calcio primero se da, o sea, primero por la entrada de sodio. Exactamente. Esta apertura de canales de sodio hacen que se abran los canales de calcio, pero esta entrada de sodio es la última fase del potencial que ocurrió antes que este, porque el potencial acá comienza acá.
Ahora, esta de D hace que comience el potencial que sigue. La siguiente de D, el que sigue. Y así sucesivamente. ¿Ah? O sea que nunca para eso. Esa despolarización nunca para. Nunca para. ¿Por qué? Porque si para, deja de latir el corazón. Si vos pensás que esto lo hace el nódulo sinusal, gracias a esto que te estoy contando, el corazón late. ¿Está? Si para esto, corazón. Espérenme un segundo que... Pero, ay, por Dios, me sigue mandando mensaje. Esperen que el celular se me apaga. Ahí está, vamos a ver si carga, que no quiere cargar. A ver, ahí sí. Ay, cargada, por Dios. Entonces, esperen a ver si puedo solucionar esto, porque si no, no me van a escuchar más. Ahí está, perfecto. Entonces, repasemos todo lo que les dije. Fíjense, acá tenemos el potencial de acción que yo les estuve contando, ¿ven? Menos 60 milivoltios de potencial de membrana en reposo, menos 40 de umbral, no tenemos inversión del potencial. La primera fase, que es la despolarización, ¿qué es lo que dice el Constanzo? El Bessie Taylor dice, la fase 0 ocurre por difusión de calcio. ¿A qué se refiere el Bessie Taylor? Está comparando con la despolarización de este potencial de acción. Fíjense que este potencial de acción, la despolarización era por sodio. En cambio acá, la despolarización es por calcio. En el potencial de acción de respuesta rápida, como el sodio difunde más rápido, la despolarización es bien vertical. En cambio, fíjense acá, la despolarización es por calcio. El calcio difunde más lento que el sodio. Por eso no es bien vertical, es un poquito más progresiva, tarda más, está más acostada, digamos. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre en esta despolarización? Apertura de canales de calcio L, o sea, canales de calcio lentos. Estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple, canales dependientes de voltaje. Fíjense ustedes que acá en este potencial también tenemos canales de calcio L, pero en la meseta, en la fase 2. ¿Ah? Acá también hay canales de calcio L, pero en la fase 2 o meseta, y son dependientes de voltaje para abrirse, dependientes de tiempo para cerrarse. En cambio, en el potencial de acción que estamos estudiando ahora, en este, también se llaman canales de calcio L, pero no están en la meseta, están en la despolarización. Y son canales de calcio siempre dependientes de voltaje. Se abren a menos 40, se cierran en 0. Se abren con voltaje y se cierran con voltaje. Los que estudiamos hace un rato se abrían con voltaje, pero se cerraban por tiempo. Esa era la diferencia. ¿Está? Una vez que se abren estos canales de calcio, fíjense cómo entra calcio a la célula, o sea, empiezan a entrar cargas positivas a mi nódulo sinusal, por eso el voltaje se vuelve positivo o asciende hasta 0 milivoltios. Una vez que llego a 0 milivoltios, se cierran estos canales de calcio L. ¿Está? Perfecto. Entonces, la repolarización, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el potencial de acción de respuesta rápida? Vamos a mirar. En el potencial de acción de respuesta rápida, yo tenía dos repolarizaciones separadas por la meseta. La fase 1, o repolarización temprana, y la fase 3, o repolarización tardía. Ambas por potasio. Acá, fíjense, también tengo repolarización, pero una sola. ¿Qué es lo que van a leer en el Bessie Taylor? Que como no hay meseta, la fase 1 y la 3 están fusionadas. ¿Qué quiere decir esto? Al no haber meseta, tengo una sola repolarización, no tengo dos. Esa entonces es la explicación. O sea, ¿qué es lo que dice el Bessie Taylor? La fase 2, o sea, la meseta, no tenemos acá. Por lo tanto, las fases 1 y 3, o sea, repolarización temprana y tardía, en realidad son una sola.
Acá le llamamos repolarización nada más. ¿Está? ¿Qué ocurre entonces en esta repolarización? Apertura de canales de potasio. Estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple, canales dependientes de voltaje. Este sí es como siempre. Es decir, si se abre canal de potasio, sale potasio de la célula, o sea, cargas positivas de este nódulo sinusal, y el interior de las células marcapasos del nódulo sinusal empieza a volverse negativo su voltaje o empieza a descender hasta llegar al potencial de membrana en reposo, menos 60 milivoltios. Con ese voltaje, los canales de potasio reciben el estímulo para cerrarse. Pero ¿qué pasa? Como la compuerta del canal de potasio es muy lenta para cerrarse, sigue saliendo potasio de la célula y el voltaje se pasa de negativo. A eso le llamamos hiperpolarización o potencial diastólico máximo. Lo mismo que en cualquier otro potencial que yo les explique. Ahora, es re importante que no se olviden de dibujar la hiperpolarización acá, porque justamente esta hiperpolarización es la que me activa los canales de sodio que vamos a estudiar ahora, en la DD. ¿Está? La hiperpolarización me lleva a la despolarización diastólica espontánea. ¿Está? Así que, vamos para atrás. En el potencial de acción de respuesta rápida, la fase 4 era un reposo. Realmente era un verdadero reposo. ¿Por qué? Porque el potencial de membrana en reposo se mantiene sin cambios. En cambio, en este potencial de acción de respuesta lenta no hay reposo. ¿Por qué? Porque el voltaje no se mantiene estable. Fíjense que el voltaje sube. Así que en este potencial, en vez de reposo, fíjense, miren cómo el voltaje sube. No hay reposo verdaderamente. Entonces, ¿cómo se llama esta fase? Si no se llama reposo. Se llama DD, despolarización diastólica espontánea. ¿Qué es lo que dice el Best-Taylor? La fase 4 no es un verdadero reposo, si lo comparamos con el potencial de acción de respuesta rápida. Entonces, ¿qué significa la sigla DD? La palabra despolarización, ustedes ya saben que es ascenso del voltaje. Punto número 1. Diastólica, ¿qué significa? Que la célula está en reposo, o sea, en realidad ya está terminando el potencial de acción. Pero no es un verdadero reposo en el sentido de que no, el voltaje cambia. Y espontánea significa sin necesidad de estímulo externo. Entonces, si juntamos todo lo que les dije, ¿qué es la DD? La despolarización diastólica espontánea es un ascenso del voltaje localizado y rítmico hasta alcanzar el potencial umbral sin necesidad de estímulo externo. ¿Qué significa ascenso del voltaje localizado? Despolarización localizada, o sea que es como un prepotencial parecido, ¿no es cierto? Parecido al que vimos en músculo esquelético o en músculo cardíaco. Rítmico, ¿qué significa? Que tiene una frecuencia por minuto, que ya les voy a contar, hasta alcanzar el umbral sin necesidad de estímulo externo. ¿Qué significa esto? Y esto es lo más importante. No vino un estímulo de afuera del nódulo sinusal. Las propias células marcapasos alcanzaron el umbral por sí solas. ¿Por qué por sí solas? Porque justamente fue la hiperpolarización de la propia célula la que me abrió estos canales que les estoy por contar. Ustedes ya saben que son canales de sodio, que tienen un nombre muy especial. Se llama canales de sodio HCN. ¿Qué significa la sigla HCN? Es una sigla en inglés, que significa canales con compuertas de ligandos cíclicos activados por hiperpolarización. Eso significa HCN, traducido al español, digamos. ¿Está? Son canales de sodio. Ahora, ¿cuál fue el estímulo que me abrió estos canales de sodio? Justamente la hiperpolarización producida por el potasio. El potasio, recuerden que como su compuerta tarda en cerrarse, sigue perdiendo potasio la célula, esa célula se hiperpolariza y esa hiperpolarización es la que me activó estos canales de sodio. Pero vamos a ver que el AMP cíclico también me puede abrir estos canales. Por ejemplo, el simpático, al unirse a receptores
beta-adrenérgicos hace que se forme AMP cíclico. Así que, cuando hablemos del simpático, cómo hace para aumentar la frecuencia cardíaca, les voy a contar qué es por AMP cíclico. Por ahora acuérdense que el AMP cíclico también se puede unir a estos canales y abrirlos, que eso es lo que haría el simpático para abrir más rápido estos canales y que aumente la frecuencia cardíaca. Pero eso les voy a contar después, quiero que entiendan esto primero. Otra característica que tienen estos canales de sodio HCN es su cinética de activación, o sea, la forma de activarse que tiene. Es muy lenta. ¿Qué quiere decir? Cualquier otro canal de sodio que yo les expliqué antes, en otro momento, cualquiera, era un canal de sodio rápido. ¿Qué quiere decir? El canal se abre rápido, el sodio difunde rápido. Bueno, estos canales de sodio HCN son raros por donde lo miren. Primero, que se activan por hiperpolarización. Nunca antes vimos un canal de sodio que se active por hiperpolarización. Bueno, este sí. El sodio difunde rápido generalmente a través de un canal. Bueno, este sodio a través de estos canales difunde muy lento hasta alcanzar el umbral. Por eso, como vemos acá en el dibujo, no es vertical la DDE, ¿ven? La DDE es horizontal, es progresiva, es lenta. Otra cosa, estos canales de sodio se activan de manera rítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que se abren cada 0,6 segundos. Es por eso, calculen, si cada impulso ocurre cada 0,6 segundos, en 60 segundos vamos a tener 100 de estos latidos, o sea, en un minuto. Creo que exactamente da 100. ¿tá? Si tenemos en 0,6 segundos un estímulo, en 60 segundos vamos a tener, sí, 100 exacto. Por eso decimos que la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, porque cada 0,6 segundos se alcanza el umbral, se abren estos canales y se alcanza el umbral. Por eso nuestra frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. En realidad se pone el rango de 60 a 100 latidos por minuto, pero si tuvieran que elegir un número exacto dirían 100. ¿Por qué? Porque la DDE ocurre cada 0,6 segundos. Y lo que preguntaron recién, ¿nunca para esto? No, porque que esto pare significa que el corazón deja de latir, o sea, paro cardíaco y nos morimos, o sea que esto no para en todo el día, no para en toda la vida, excepto que cuando nos morimos, ¿está? Entonces, cuando yo digo que tenemos 100 latidos por minuto, digo que nuestras células marcapasos tienen 100 DDE en un minuto. ¿tá? 100 veces alcanzan el umbral. Los canales de sodio se abren 100 veces en un minuto. ¿no? El sodio que entra, la corriente de sodio que ingresa a las células para que ocurra la DDE, se llama IF. La I significa flujo, influjo. Flujo de iones, en este caso flujo de sodio. La F significa funny. Funny en inglés es divertido. Así que, ¿qué significa la sigla I mayúscula, F minúscula? Significa funny current, corriente divertida, que no tiene nada divertido. ¿Qué es lo que intenta decir esta frase? Funny current significa corriente peculiar, flujo raro, corriente rara de sodio. ¿Por qué? Porque en otros potenciales de acción, incluso en el de respuesta rápida, vimos que el sodio más o menos difunde rápido, el canal de sodio se activa por un prepotencial, que es una despolarización, más o menos todos los canales de sodio son iguales. Bueno, este es raro. Por eso, la corriente esta de sodio es rara, es peculiar, es funny current. El sodio difunde lento, el canal se abrió de forma rara, o por hiperpolarización o por AMP cíclico, es todo raro respecto a lo que veníamos estudiando anteriormente. Por eso esta funny current, esta corriente rara o peculiar de sodio, que me permite alcanzar el umbral sin necesidad de estímulo externo. Entonces, ¿por qué se abrió este canal de calcio? Este canal de calcio se abrió porque el sodio me permitió que la célula alcance el umbral. Y este sodio, ¿cómo se abrió? Por la hiperpolarización del potencial de acción que ya vimos anteriormente, antes que esto. Y cuando yo alcanzo acá el umbral,
¿qué va a pasar? Y bueno, se va a abrir nuevamente otro canal de calcio, luego el de potasio, luego hiperpolarización. Y de vuelta, ahí, DDE nuevamente. La DDE alcanza el umbral. Y de vuelta, otro potencial de acción, y así sucesivamente. La DDE hace que comience un nuevo potencial de acción. Ese potencial de acción me hiperpolariza la célula. Esa hiperpolarización me abre otra vez otra DDE. Y así sucesivamente todos los días de nuestra vida, hasta que morimos. Quiero saber si se entendió qué es lo que es una DDE. Aunque ustedes no se den cuenta, ¿saben de qué estamos hablando? Todavía no le puse nombre, pero yo les estoy hablando de automatismo sin que ustedes se den cuenta. Ya vamos a definir el automatismo. Cuando yo les digo que la célula puede producir su propio potencial de acción y alcanzar el umbral sin necesidad de un estímulo que venga de afuera de esa célula, les estoy hablando de automatismo. Les estoy hablando de frecuencia cardíaca. Fíjense qué interesante que es este tema, a mí me encanta, porque es raro, nunca antes visto en otros potenciales. ¿Se entendió entonces DDE? Imagínense que si nosotros queremos, por esto quiero que lo entiendan, si yo quiero regular la frecuencia cardíaca, necesito regular esa DDE. Vamos a ver si me entendieron. Si yo abro más rápido estos canales de sodio que les conté, ¿piensan qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Para ver si me entendieron lo que es una DDE. Si por algún, no importa qué factor, si por algún motivo yo hago que se abran más rápido estos canales de sodio, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Me dice Thais que aumenta. Exacto. Entonces, en otro momento vamos a hablar de cómo se regula la frecuencia o de las propiedades cardíacas, y les mostraré un montón de factores que me aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo hago que esta DDE alcance más rápido el umbral, aumenta la frecuencia cardíaca. Si por algún factor que ya les voy a hacer, ya les voy a explicar, yo hago que esta DDE sea más lenta y que tarde en alcanzar el umbral, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, si ustedes me entendieron la explicación que yo les di, cuando yo les hable de automatismo como frecuencia cardíaca, yo les voy a decir, bueno, por ejemplo, el simpático acelera la DDE. Y ustedes ahí van a pensar, claro, acelera significa que se alcanza más rápido el umbral. Ah, claro, aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo les digo, por ejemplo, ya vamos a ver eso. Por ejemplo, si yo les digo, el parasimpático me enlentece, me hace más lenta la DDE. Ustedes van a decir, claro, si la DDE es más lenta, le va a costar alcanzar el umbral. Ah, claro, disminuye frecuencia cardíaca. ¿Está? Entonces, por eso quiero que entiendan bien este tema, porque después todos los factores que me aumenten o disminuyan el automatismo, es decir, la frecuencia cardíaca, es porque me modifican la DDE de alguna manera. ¿Está? Por ejemplo, el café me acelera la frecuencia cardíaca si yo tomo café. Algo en la DDE va a hacer, ya vamos a estudiar, y así con muchas cosas, muchos factores que el profe quiere saber. ¿Está? Vuelvo a preguntar, ¿se entendió bien? Muy denso como lo pregunto, pero es porque quiero que entiendan bien. A ver. Perfecto, entonces. Igual lo vamos a repasar porque cuando veamos justamente propiedades cardíacas, automatismo es una de ellas y le voy a volver a recalcar lo de la DD. Perfecto, entonces. Entonces, con esto estudiamos los dos potenciales de acción que hay en el corazón. ¿Ah? Potencial de acción de respuesta rápida. Recuerden que ocurre en el músculo estriado cardíaco y en fibras de Purkinje. Potencial de acción de respuesta lenta ocurre en todo el sistema de conducción, menos en las fibras de Purkinje. Para terminar este tema de los potenciales de acción, como siempre recuerden que todos los potenciales de acción tienen periodos refractarios. Como siempre, tenemos el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Les recuerdo que la definición y la localización es la misma que en cualquier otro potencial que ya les expliqué. Pero bueno, vamos a repasar.
En el caso del periodo refractario absoluto, vamos a decir que es aquel en el cual, por más potente que sea el estímulo, no se va a producir un nuevo potencial de acción. ¿Tá? ¿Dónde se encuentran ubicados los periodos refractarios? En el potencial de acción de respuesta rápida, vamos a mirar acá el dibujo, ¿ven? Se encuentra ubicado en la fase 0, 1, 2 y la primera mitad de la fase 3. En realidad dice, sí, en la mitad de arriba sería, o primera mitad de la fase 3. O sea que todo lo que está en rojo acá es periodo refractario absoluto. O sea, imagínense, si la fibra de Purkinje estimula al músculo cardíaco en cualquier parte de lo que está acá en color rojo, no va a haber un nuevo potencial de acción de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque está ocurriendo este. ¿Tá? En el caso del potencial de acción de respuesta lenta, fíjense que el periodo refractario absoluto ocupa toda la despolarización y 2/3 superiores de la repolarización. O sea, casi toda la repolarización es periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo, no sé, el simpático estimula a esta célula como para acelerar su mecanismo, no. Si estamos en periodo refractario absoluto, no va a ocurrir un nuevo potencial de acción que se superponga a este. ¿Por qué? Recuerden que cuando la célula está en periodo refractario absoluto, todos los canales de sodio están inactivados. ¿Qué significaba canal de sodio inactivado? Recuerden que era con puerta de activación abierta, con puerta de inactivación cerrada. Y cuando el canal de sodio está así, no reacciona, no responde al estímulo. Por eso, no puede haber un nuevo potencial de acción. ¿Ven que la explicación es la misma que siempre estudiamos? Por otro lado, tenemos el periodo refractario relativo, el PRR, el cual es aquel en el cual, si el estímulo es lo suficientemente potente, podría llegar a producirse un nuevo potencial de acción. ¿Dónde se va a localizar este periodo refractario relativo? En el potencial de acción de respuesta rápida, fíjense que es en la segunda mitad de la fase 3, o sea, en la mitad de abajo de la repolarización tardía, por debajo de los menos 50 milivoltios. Ese sería el punto de corte donde termina un periodo y comienza el otro, ¿tá? En la repolarización. En cambio, en el potencial de acción de respuesta lenta, fíjense, solamente ocupa el tercio inferior de la repolarización, debajo de los menos 50 milivoltios, muy cortito. Entonces, imagínense, si una fibra de Purkinje justo estimula acá, en esta altura, al músculo, sí, se pueden abrir algunos canales de sodio y puede llegar a haber un nuevo potencial pegadito a este. Si justo por algún motivo se estimula acá excesivamente la fibra de nódulo sinusal, pueden estar más cerca entre sí los potenciales de acción de respuesta lenta. ¿Por qué? Porque el estímulo cayó en el periodo refractario relativo. Recuerden, en el periodo refractario relativo, la mayoría de los canales de sodio están en su estado inactivado. Pero recuerden que algunos canales de sodio ya entraron en reposo antes de tiempo. ¿Qué significaba estado de reposo de un canal de sodio? Con puerta de activación cerrada y la de inactivación abierta. Cuando el canal de sodio está así, recuerden que ya es sensible al estímulo. Se puede volver a abrir y puede volver a comenzar un nuevo potencial de acción. ¿Tá? La explicación, la definición es la misma. Lo único, fíjense dónde está cada periodo refractario y ya está. No van a tener problema. ¿Tá? De paso, acá hablamos de otra propiedad cardíaca, que es la refractariedad, que ya lo vamos a volver a repetir. Así que bueno, fíjense que sin darse cuenta, yo ya les estoy hablando de propiedades cardíacas, sin nombrarlas. ¿Está? Por ejemplo, cuando les hablé del potencial de acción, les estoy hablando de excitabilidad, de conductibilidad. Acá en la D de automatismo. En un rato les voy a hablar de contracción muscular, y ahí hablaremos de contractilidad, relajación. Entonces, yo les estoy hablando de propiedades cardíacas sin nombrarlas. Una vez que les explique todo, ahí empiezo a nombrar las propiedades cardíacas y a regularlas, que es lo que el profe quiere saber. Hasta acá, bueno, hasta acá en teoría teníamos que llegar con la clase de hoy, pero veo que nos queda tiempo, así que
Vamos a hacer un poquitito más, aunque sea. Esperen que busco la clase que sigue. La clase que sigue sería la 10. Acá está. Perfecto. Entonces, recuerden. Yo les estuve hablando, les hablé de la estructura del corazón, anatómica, histológicamente, en el examen físico, cómo podrían revisar al paciente, ocultarlo. Hablamos de la estructura, hablamos de los fenómenos eléctricos que tiene el corazón, es decir, los potenciales de acción. ¿De qué tenemos que hablar ahora? De los fenómenos mecánicos. Cuando yo hablo de los fenómenos mecánicos del corazón, estoy hablando del acoplamiento éxito-contráctil o electromecánico. Entonces, o sea, de la contracción y la relajación. Recordemos un par de cositas. Cuando nosotros estudiamos músculo estriado esquelético, yo les dije que el acoplamiento éxito-contráctil del músculo estriado esquelético era electromecánico, o sea, el potencial de acción me llevaba a la contracción muscular. En el músculo liso, en cambio, dijimos que el acoplamiento éxito-contráctil del músculo liso era de dos tipos: electromecánico y fármaco-mecánico. Electromecánico era cuando el potencial de acción llevaba a la contracción muscular. Fármaco-mecánico era cuando una sustancia química me producía la contracción muscular sin necesidad de que haya potencial de acción. Así que el músculo liso tenía dos cosas, digo. En el caso del músculo estriado cardíaco, es lo mismo que el esquelético. Acoplamiento éxito-contráctil y electromecánico es lo mismo, ¿ya? Así que no es raro como el del músculo liso. Incluso van a ver que es casi igual que el esquelético. Esas son buenas noticias, porque hay un par de detalles nada más que les tengo que mostrar la diferencia. Empecemos con el primer detalle. Entonces, el acoplamiento éxito-contráctil o electromecánico del músculo cardíaco, primera diferencia. En el músculo estriado esquelético, nosotros habíamos estudiado que el acoplamiento éxito-contráctil se producía en la tríada, ¿se acuerdan? O sistema de túbulo T. Una tríada estaba formada por un túbulo T y dos retículos sarcoplásmicos. En cambio, fíjense, en el músculo estriado cardíaco vamos a tener una díada, según el profe. ¿Qué es una díada? Un túbulo T y al lado una cisterna. Eso es lo único que va a cambiar. Los túbulos T, en los ventrículos, vamos a ver que hay mayor número de túbulos T que en el músculo estriado esquelético. En cambio, en las aurículas hay menor cantidad de túbulos T que en el músculo estriado esquelético. Esas serían las particularidades. Y cuando me refiero a cisterna, recuerden que estoy hablando de retículo sarcoplásmico o retículo endoplásmico liso. Entonces, vamos a hacer al igual que el músculo esquelético. Les voy a dibujar este esquemita. Miren, miren así de lejos el dibujo antes que yo les explique. Miren, tengo un túbulo T y una cisterna, nada más. Otra diferencia que notamos de lejos, sin que yo les explique nada, ¿cuál es? Esta, ven acá, calcio. Si ustedes recuerdan, músculo estriado esquelético era sodio lo que entraba a la célula, no calcio. Así que noto algunas diferencias. Vamos a explicar entonces paso por paso esto que ven acá, para que recuerden mejor cómo era el acoplamiento. Esperen que prendo mi luz. Mi celular está cargando la batería, así que no nos vamos a quedar sin clase. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a hacer nuestro
acoplamiento excitocontráctil o electromecánico. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dibujar? Vamos a suponer que esta es la membrana plasmática o sarcolema de mi músculo estriado cardíaco. Recuerden ustedes que cada tanto en esta membrana plasmática va a haber una invaginación muy profunda de la membrana que sería mi túbulo T. ¿Tá? Al lado del túbulo T va a haber una cisterna nada más. Así que este es el retículo sarcoplásmico. Recuerden que dentro de este retículo sarcoplásmico voy a tener almacenado calcio, que el calcio va a tener que salir del retículo para realizar la contracción. Acuérdense ustedes, el calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico está unido a la proteína calsecuestrina, y no calmodulina, tengan cuidado. ¿Ah? Así que esa es la forma en la que se almacena el calcio dentro del retículo sarcoplásmico, unido a la calsecuestrina. ¿Qué otra cosa tenemos que marcar acá? Recuerden que en la membrana del retículo sarcoplásmico tenemos un receptor, que si ustedes recuerdan, este receptor es el mismo que estudiamos en los otros músculos. Se llamaba RIR, ¿se acuerdan? Receptor de rianodina, que está en la membrana del retículo sarcoplásmico. Recuerden, frente al receptor de rianodina, tenemos otro receptor, pero esta vez en la membrana del túbulo T, que se llama DHPD o DHPR, como ustedes le quieran llamar, que significaba receptor de dihidropiridina. Recuerden que el receptor de dihidropiridina está conectado con el de rianodina por una proteína. Si quieren, acuérdense el nombre, si no, no. La proteína 1 alfa, no importa. Hay una proteína que es como que los mantiene unidos. Perfecto. ¿Qué otra cosa vamos a dibujar antes de empezar la explicación? Recuerden que si esta célula está en reposo, el filamento de actina se va a encontrar ubicado de la siguiente manera. Va a tener el filamento de actina. Recuerden, los puntos activos del filamento de actina no se van a poder ver. ¿Por qué? Porque esos puntos activos de la actina están tapados por la tropomiosina, ¿tá? Que acá les dibujo. Como siempre, por la tropomiosina. Así que acuérdense, si esta célula está en reposo, acá abajo de la tropomiosina están los puntos activos de la actina. Y por último, otra cosita más, cada cierto tramo también tenemos troponina acá, igual que en el músculo esquelético, o sea, las T subunidades. Acuérdense, troponina C arriba, troponina T e I abajo. Troponina C arriba y la T e I abajo. Así se ve el filamento de actina cuando estamos en reposo. Y el de miosina, obviamente, todavía no se va a poder unir al de actina si estamos así. Perfecto, entonces. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra explicación. Recuerden que lo que yo les estoy enseñando es acoplamiento excitocontráctil. ¿Qué significa eso? Que tengo que relacionar los potenciales de acción que yo les conté recién con la contracción. Primera pregunta importante. ¿Cuál de los dos potenciales yo los voy a relacionar con este? Obviamente el de respuesta rápida, porque recuerden que el potencial de acción de respuesta rápida era el de músculo cardíaco. En el potencial de acción de respuesta rápida, que es el músculo cardíaco, yo vi que entró calcio a la célula. Así que lo primero que vamos a dibujar acá es un canal de calcio dependiente de voltaje. Y va a entrar calcio a la célula. ¿Cómo lo relaciono con potencial de acción? Le tienen que contar al profe en qué fase entró este calcio a la célula. Acuérdense que este calcio entró a la célula en la fase 2 o meseta del potencial de acción de respuesta rápida. ¿Tá? Al entrar calcio, entonces, al entrar calcio a este músculo cardíaco, fíjense cómo comienza a despolarizarse
la membrana del túbulo T, que es la que nos interesa. ¿Qué significa eso? Que el interior de la membrana se vuelve positivo, el exterior de la membrana se vuelve negativo. Y fíjense cómo llega a lo más profundo del túbulo T. ¿Ah? Fíjense cómo ingresó a lo más profundo del túbulo T, esta despolarización. Fíjense que esta despolarización que llegó a lo más profundo del túbulo T me activa estos receptores de dihidropiridina, que recuerden, son receptores activados, o sea, dependientes de voltaje. Todo el voltaje que me activó a estos receptores de dihidropiridina por esta proteína me activan los de rianodina. Y recuerden ustedes que los receptores de rianodina son canales de calcio dependientes de voltaje. Así que todo el voltaje que se captó acá y me activó este receptor, el de dihidropiridina, se transmite al de rianodina y lo abre. ¿Qué estoy diciendo acá? Que este canal de calcio dependiente de voltaje se abre y por lo tanto sale calcio al citoplasma, que es el calcio que yo necesito para la contracción. En realidad, el calcio que entró acá también me sirve para la contracción. El que entró acá desde el extracelular o el que ingresó al citoplasma acá desde el retículo sarcoplásmico, ambos me sirven para el acoplamiento éxito-contracción. Si quieren, a esto le pueden decir salida de calcio inducida por calcio, porque el canal de calcio hizo que se abra este otro canal de calcio. ¿Está? Así que vamos a repasar lo que les dije hasta acá, así podemos continuar con el resto de la explicación. Pero lo que yo quería entonces era que ingrese calcio al citoplasma. A partir de acá, la explicación es la misma que el músculo cardíaco, que el músculo esquelético. Esto era, digamos, lo más raro, podríamos decir. ¿No? A ver, vamos a repasar lo que les dije hasta acá y seguimos. Entonces, en el proceso que yo les estoy contando, fíjense, lo primero que les dije es que entra calcio a las células de músculo estriado cardíaco. ¿Desde dónde? Gracias a canales de calcio L, canales de calcio lentos, que estaban ubicados en la fase 2 o meseta del potencial de acción de respuesta rápida. Ese calcio que ingresa me despolariza la membrana plasmática del túbulo T, lo cual me activa al receptor de dihidropiridina, o sea, al DHPR o DHPD. Recuerden que este receptor de dihidropiridina es un receptor dependiente de voltaje. A continuación, el receptor de dihidropiridina me activa el de rianodina. Recuerden que el receptor de rianodina está en la membrana del retículo sarcoplásmico y es un canal de calcio dependiente de voltaje. Así que, básicamente, gracias al receptor de dihidropiridina, se abre este canal de calcio dependiente de voltaje y sale calcio al citoplasma o sarcoplasma, como ustedes le quieran llamar. Y acá está lo que les decía, pero lo tenemos más adelante. Si ustedes notaron recién, fíjense, el calcio vino desde afuera y también desde el intracelular. Así que, ¿dónde estaba esto? Acá. Fíjense, el calcio para la contracción, que es lo que estamos por ver a continuación. ¿De dónde viene? Recuerden, viene del extracelular, que es por ese canal de calcio que abrimos como para empezar la explicación. 40-50% representa ese calcio que viene desde afuera de la célula. Y desde el intracelular, es decir, desde el retículo sarcoplásmico, 50-60% de calcio. O sea que más importante, digamos, apenas, es el calcio del intracelular, porque aporta un poco más de cantidad el que viene del retículo del que viene desde afuera. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar a continuación? A continuación,
Es lo mismo que habíamos visto en músculo esquelético. Así que les va a sonar un poco a repaso lo que les voy a decir. El calcio entonces que está acá en el citoplasma, recuerden que a continuación se va a unir a la troponina C. Eso va a provocar que la troponina C sufra un cambio conformacional. ¿Qué significaba esto? Que se va a mover un poquito hacia el costado. Al desplazarse hacia el costado, desplaza a la troponina T y a la troponina I. La troponina T, recuerden que está unida a la tropomiosina, así que al moverse la troponina T y la I, desplazan a la tropomiosina, que es lo que tenemos acá. Si se desplaza la tropomiosina, se van a empezar a ver los puntos activos de la actina que están abajo. Yo voy a volver a dibujar el filamento para que vean los puntos activos. Así que este filamento, si yo saco el complejo troponina-tropomiosina, van a ver esto. Los puntos activos de la actina. Recuerden, ahora al estar visibles los puntos activos de la actina, la miosina sin ningún problema se va a poder unir a la actina. De esta manera. Pero, recuerden algo, para que la miosina se pueda unir a la actina, previamente se tuvo que preparar. ¿Está? ¿Qué significa esto? Les recuerdo lo que era que la miosina se prepare o se active. La miosina, recuerden que tenía que incorporar un ATP. Ese ATP, gracias a las cadenas livianas de la miosina que tienen actividad TPasa, ese ATP se rompe a ADP más fosfato. Acuérdense, el ADP y el fosfato quedan unidos a la cabeza de la miosina. Y recuerden también, la energía que se libera queda almacenada en la bisagra, ¿se acuerdan? La bisagra que estaba en el punto de unión de la cabeza con el brazo, lo que sería acá mi muñeca. Ahí queda almacenada la energía para ocuparla más adelante. Así que de esta manera, la miosina ya está energizada o preparada, como ustedes le quieran llamar, o activada, cualquiera de los nombres están bien. Entonces, la miosina energizada espera como si fuera una leona esperando a su presa, como digo siempre, espera que pase esto. Es decir, que se vean los puntos activos de la actina. Cuando la miosina ve, como si tuviera ojos, pero cuando la miosina ve que la actina muestra sus puntos activos, se une, como ven acá. Recuerden que acá la miosina tiene ADP y fosfato unido, ¿tá? Así que la miosina, que ya se preparó, fíjense cómo se unió a la actina sin problemas. Recuerden que para que la miosina se una a la actina, no necesito gastar energía. Simplemente la unión se produce por afinidad ADP con ADP. Es decir, el ADP que está acá en la cabeza de la miosina es atraído por el ADP que es el punto activo de la actina. ¿Está? Perfecto, entonces. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este movimiento es golpe activo y que hace que se acorte el saco. ¿Se apagó su audio, profe? ¿Sí? Ah, bueno, perdón. ¿Ahora se escucha? A ver. Hola, hola. ¿Ahora sí? Hello. Ay, el internet está de terror hoy. No sé si es por el calor o qué onda. No, mi celular. ¿Ahora sí? Ah, no, mentira, un chiste. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ah, buenísimo. Me parece que el celular está diciendo, Armi, terminar la clase ya. Buenísimo. Perfecto, entonces. Entonces, ¿en qué parte se cortó? ¿Yo estaba haciendo esto? Entonces, la miosina ya se unió a la actina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este movimiento, que supongo que ahí se cortó el audio, está el golpe activo. Pero recuerden que para hacer este movimiento, primero tienen que pasar algunas cositas antes, así que lo vamos a repasar. A ver. Acá. Entonces, habíamos llegado hasta acá, ¿no es cierto? Cuando el calcio
entraba al citoplasma. El calcio dijimos que luego se une a la troponina C. La troponina C sufre un cambio conformacional, tira de la troponina T y de la troponina I, y la troponina T desplaza la tropomiosina. Y ahí se ven los puntos activos de la actina, como les dije. Previamente, recuerden que la miosina se preparó para poder unirse a la actina, así que la cabeza de la miosina que tiene ATP se une al punto activo de la actina, que es ADP también. ADP con ADP. La miosina tiene ADP en su cabeza, la actina tiene punto activo que es ADP. Recuerden que para esto la miosina previamente se preparó, o sea, incorporó un ATP, lo rompió ADP más fosfato, tanto el ADP como el fosfato quedaron en la cabeza, la energía se almacenó en la bisagra. Y ahora viene lo que les quería contar, que es el golpe activo. Sin decir nada, es este movimiento. Pero recuerden que para que la miosina pueda realizar el golpe activo, primero debe liberar fosfato y luego utilizar la energía almacenada en la bisagra. Ahí recién va a realizar el golpe activo propiamente dicho. Es decir, este movimiento que yo les estoy mostrando. O sea, la miosina acerca la cabeza hacia el brazo. El profe quiere un poco más fino. ¿Qué significa eso? Que si la cabeza con respecto al brazo estaba en un ángulo de 90 grados, ahora va a quedar en un ángulo de 45 grados, más cerca. Recuerden, imagínense como les digo siempre, esta es la miosina, esta es la actina. Si yo hago este movimiento con este brazo, fíjense cómo se mueve esto también. Entonces, la miosina, al realizar el golpe activo, desplaza, tracciona los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Fíjense mis dedos, los filamentos de actina no se van a chocar, sino que se van a superponer como si fueran los dientes de una cremallera. Así que acá también pueden explicar la teoría de la cremallera, sin problema. Para terminar este proceso, recuerden que la miosina libera el ADP. Empezó el proceso del golpe activo liberando fosfato, termina el proceso del golpe activo liberando el ADP. Entonces, y ya terminamos en 2 segunditos. A ver. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta en mi dibujo que siempre les hago? ¿Cómo me doy cuenta que ya ocurrió el golpe activo? Miren esto. Miren cómo comenzó la miosina haciendo golpe activo. ADP y fosfato, ángulo de 90 grados. En cambio, si ustedes ven esto, ¿ven? Ángulo de 45 y ya no tiene ningún nucleótido unido, ¿ven? Ya perdió el fosfato, ya perdió el ADP. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando la miosina estaba así, de esta forma, a 45 grados y no tenía ningún nucleótido unido? Recuerden que esto se llama rigor o rigidez, o complejo rigor. Por favor, no digan rigor mortis o rigidez cadavérica. El corazón puede tener rigor mortis, pero eso es cuando muere el paciente. Acá está vivo, ¿está? Entonces, acuérdense que el rigor es cuando ya terminó el golpe activo, pero hasta que no aparezca un nuevo ATP, no va a poder ocurrir la relajación, ¿está? Para terminar, si yo quiero realizar la relajación, tiene que venir un nuevo ATP y unirse a la cabeza de la miosina. Fíjense que si viene un ATP y se une a la cabeza de la miosina vuelve a su ángulo de 90 grados, pierde afinidad con la actina y se separa. Y ahí entonces es cuando ocurre la relajación. Miosina incorpora un ATP, pierde afinidad con la actina y se suelta. Finaliza la relajación. Por último, si yo quiero terminar todo este proceso, necesito devolver el calcio al retículo y también necesito sacarlo hacia el extracelular, por los lugares donde vino. Entonces, voy a usar, como me dijeron hoy, voy a usar transporte activo primario y transporte activo secundario. En el retículo sarcoplásmico voy a tener una bomba de calcio ATPasa, es decir, transporte activo primario, que lo que va a hacer es bombear calcio al interior del retículo. Primer detalle, que lo vamos a estudiar mañana. Resulta ser
que esta bomba de calcio es rara. ¿Por qué? Porque tiene dos proteínas. La bomba, que es la que hace el transporte activo primario, y una proteína reguladora llamada, con la letra F, puse ahí, fosfolambam. Fosfolambam, mañana lo vamos a estudiar. O sea, es rara, a diferencia de otras bombas que estaban en el retículo que yo les conté. Esta tiene dos proteínas, la que va a hacer el transporte de calcio y una que es reguladora, que se llama fosfolambam. ¿Está? Es la rara, digamos. Recuerden que esta bomba se llama cerca. Cerca 2. ¿Qué significa? Bomba de calcio del retículo sarcoplásmico tipo 2. La tipo 1 está en el músculo esquelético. Esta es la tipo 2 y es re rara porque tiene dos proteínas, no una. Les tengo que mostrar cómo funciona esta bomba porque es medio extraña. Por otro lado, en la membrana plasmática también voy a tener bombas. Voy a tener bomba de calcio ATPasa, transporte activo primario. Esta es como cualquier bomba, ven, una sola proteína, así que funciona igual que cualquier bomba. Voy a tener además transporte activo secundario. Acá es donde había preguntado hoy Thais lo del intercambiador. Voy a tener el intercambiador o contratransportador 3 sodio calcio. Fíjense, ingresan 3 sodio a la célula al mismo tiempo que saca un calcio. Esto es transporte activo secundario. Y como todo transporte activo secundario, depende de un primario, que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Así que fíjense, la bomba que saca 3 sodio de la célula y mete 2 potasios. Los 3 sodios que están saliendo acá son los mismos que ingresan acá en el intercambiador o contratransportador 3 sodio calcio. Y cuando entra el sodio, sale el calcio que yo necesito sacarlo de acá del citoplasma. Fíjense entonces cómo todo el calcio que había salido para la contracción, ahora lo devolví al interior del retículo y hacia el extracelular durante la relajación. ¿Ah? Con esto entonces terminamos el acoplamiento excitocontráctil. Por último, antes de irnos, comparando con músculo esquelético, fíjense, acá tenemos, en vez de tríada, tenemos díada. En el músculo esquelético, acá había sodio en este canal, en cambio este es de calcio. Acá tenemos el intercambiador 3 sodio-calcio, cosa que en el músculo esquelético no. Lo demás es igual. Esa es la buena noticia, digamos. ¿Está? Así que, digamos que lo pueden usar como a modo de repaso, junto con músculo esquelético, de que vimos de primera era. La diferencia, profe, también es la de la bomba de calcio, que está en el retículo. Sí. En el músculo esquelético también teníamos bomba de calcio en el retículo, solo que la bomba de calcio tenía una sola proteína. En cambio, acá, la bomba de calcio del retículo sarcoplasmático tiene 2 subunidades proteicas y funciona medio extraño, pero eso en todo caso lo vemos mañana. Entonces, fíjense, habíamos visto lo de la teoría de la cremallera, recuerden que eso era la contracción. Fíjense que a continuación, en la parte de relajación, era cuando la miosina incorporaba un ATP, igual que el músculo esquelético, y se soltaba de lactina. Y por último, lo que hicimos recién, que fue sacar calcio del citoplasma. O lo enviamos al retículo, o lo mandamos al extracelular. ¿Está? Otra diferencia, en el músculo esquelético, el calcio solo venía del intracelular. En el músculo liso venía del extra y del intracelular, pero más del extra, porque en el intra las cisternas eran muy chiquitas. Por último, en el cardíaco viene también del extra y del intra, pero más del intra. Entonces, músculo esquelético viene solo del intra. Músculo liso del extra y del intra, pero más del extra. Músculo cardíaco viene del intra y del extra, pero más del intra. Son los 3 diferentes. En cuanto al gasto global de ATP, en el músculo esquelético y acá se gasta 3 ATP. 1 para la contracción, 1 para la relajación y 1 para el bombeo de calcio.
En el músculo liso, recuerden, se gastaban solo 2. El de la relajación era el que no se gastaba, porque en vez de ATP usábamos las miosinas fosfatas. O sea que el músculo liso, ¿se acuerdan? Se contrae durante más tiempo sin gastar tanto ATP. Acá están los 3 estados que yo les comenté también en músculo esquelético y hace un ratito. Fíjense, cuando la miosina tiene ADP y fosfato unido y está a 90 grados, es ahí cuando se unía a la actina. Si está en un ángulo de 45 grados y ningún nucleótido unido, eso indicaba el final del golpe activo, o sea, el rigor o rigidez. Y si tenía ATP unido y estaba en un ángulo de 90 grados, eso hacía que se suelte de la actina, por lo tanto ya hablamos de relajación. Y por último, fíjense acá el ciclo de Huxley, o sea, el ciclo de puentes cruzados de actomiosina. Fíjense que es igual que en el músculo estriado esquelético. El liso era raro, ¿vale? Tenía lo del calcio, calmodulina, la quinasa. Acá no, fíjense. ¿Ah? Acuérdense que siempre que yo acá en el esquema pongo el signo más, significa actina y miosina separados. Para que se puedan unir, tenía que ingresar calcio al citoplasma. Y fíjense cómo acá está la A de actina, guión, que significa unión, miosina. Actina y miosina unidos, y a su vez, fíjense que la miosina tiene ADP y fosfato en su cabeza. Luego de eso, acá esta parte del esquema, recuerden que simbolizaba el golpe activo, es decir, se libera fosfato, se libera ADP, y se hace este movimiento. Fíjense que acá, en este punto, la actina y la miosina siguen unidos, pero la miosina ya no tiene ADP y fosfato. Eso me marcaba el final del golpe activo, que era rigor o rigidez. Si la miosina incorpora un ATP, fíjense lo que pasa a continuación en el punto 4. La actina y la miosina ya están separadas, porque la miosina tiene un ATP. Y por último, si quiero volver a empezar con la célula en reposo, tengo que sacar calcio del citoplasma, o lo mando al retículo, o lo mando hacia el extracelular, y comienzo de vuelta. El ciclo de Huxley, el ciclo de puentes cruzados de actomiosina, es exactamente igual al del músculo esquelético, por suerte. Acá tienen el dibujito que hicimos hace un rato, y vamos a llegar hasta acá nomás, porque ya se cumplió la hora. ¿Qué es lo que les voy a mostrar mañana? Lo que les dije, lo de la bomba de calcio del retículo, que es rara, yo les dije. ¿Está? Así que, digamos que para estudiar músculo cardíaco ya estamos terminando. Mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Excepto esta regulación que nos falta. Mañana viene un tema importante, que es, ¿se acuerdan que yo, desde primera que les estoy hablando, que la hipercalemia, que la hipocalcemia, que la hipercalcemia, yo les dije, en cardio les voy a explicar. Bueno, llegó el momento de estudiar un tema re importante que es hiper e hipopotasemia, hiper e hipocalcemia. Así que mañana mucha glucosa en el cerebro está y vamos a estudiar ese tema. También vamos a estudiar propiedades cardíacas. Así que recuerden que mañana vamos a tener clase a la mañana, como siempre, como el fin de pasado, y después el sábado a la siesta y el domingo les dejo libre para que estudien. ¿Tá? La semana que viene tenemos que terminar cardio y dar respi, que es lo que nos está quedando, pero ya llegamos a la mitad ya de la segunda era, así que la semana que viene ya la cerramos, ¿está? Así que cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ¿está? Chaucito. Chao, chao, de nada, de nada.